Me llevaban al hogar de ancianos, pero al llegar recibí una llamada y decidí volver a mi casa. La camioneta chirriaba mientras serpenteaba por la carretera. Era un día nublado, como si el cielo también estuviera triste por mí. La realidad se apoderaba de mí. El hogar de ancianos era el destino. Pensé en las caras de los desconocidos, las noches solitarias en una habitación fría. Pero, justo cuando el conductor giró una esquina, mi teléfono vibró intensamente en mi bolsillo. Era un número que no reconocía, pero con un impulso casi instintivo respondí. «¿Isabela?» Una voz temblorosa y ansiosa estalló del otro lado. «Soy Agustín, un abogado. Te llamo por la herencia de tu abuelo». La palabra herencia resonó en mi cabeza como un eco ensordecedor. Herencia. Nunca supe que tenía un abuelo rico, y mucho menos que su fortuna podría ser mía. Mi corazón palpitaba con fuerza. Sentí un súbito calor y el impulso de regresar. El hogar de ancianos ya no era una opción. «¿De qué estás hablando?», balbucié, confundida. «Tu abuelo dejó todo a su familia. Necesitamos que vengas a firmar los documentos. Es importante». Las pocas cosas que tenía en un pequeño bolso me parecieron más pesadas que nunca. Con un giro repentino, miré al conductor, mi voz temblando de ansiedad. «Detente, voy a casa». El camino de vuelta fue un torbellino de emociones. Mi mente se llenó de imágenes. Aquel viejo umbral, las risas de mi infancia y, sobre todo, mi hermano Lorenzo. No nos hablábamos desde aquel horrendo día. La memoria de nuestras discusiones aún ardía en mis pensamientos. Frente a la puerta de mi casa, el polvo brillaba a la luz tenue que se filtraba entre las nubes. El aire estaba cargado de un silencio pesado. Cada paso que daba me llevaba de regreso a los años perdidos, a las risas de días más sencillos, pero también a las heridas que intenté olvidar. La puerta crujió al abrirse, como si este lugar también me reconociera. El hogar estaba igual, muebles cubiertos con sábanas blancas, un aroma a humedad, un eco de risas lejanas. En la sala, el retrato de mis padres dominaba la pared. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensaba, y en ese instante un ruido rompió el silencio. Era él, Lorenzo. Apareció en la puerta. Su mirada era una tormenta. No había palabras, solo una tensión palpable que llenaba el espacio entre nosotros. «No debiste volver», dijo, su voz baja y dura. «Me necesitan, y a ti también». Lo miré a los ojos, tratando de desentrañar lo que pensaba. Comenzamos a explorar juntos. Papeles viejos, cartas arrugadas, secretos escondidos. Con cada documento que revisábamos, la ira, la tristeza y la confusión aumentaban. Las revelaciones que encontrábamos amenazaban con reescribir nuestra historia y quizás también nuestro futuro. ¿Qué era lo que verdaderamente había dejado mi abuelo? Las preguntas se apilaban, una tras otra, mientras el pasado se asomaba de nuevo en nuestras vidas. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No creo que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. No había palabras, solo esa tensión pesada entre nosotros. La sala se llenó de un silencio que parecía gritar. Estaba claro que cada uno cargaba su propia historia, pero en ese momento la de Lorenzo pesaba más que la mía. Miré a mi hermano,
su rostro crispado y la rabia danzando en sus ojos. «No debiste volver», susurró él, como si repitiera un mantra. «Me necesitan, y a ti también», respondí, intentando que mis palabras fueran un puente entre nosotros. Mientras hablábamos, un golpe seco resonó en la puerta principal. Lo miré, confundido. ¿Quién podría ser? El sonido había sido fuerte, casi como un presagio. «No puedes abrir, Isabela», advirtió Lorenzo. Su tono se convirtió en un leve murmullo. Aún así, avancé. El corazón me latía con fuerza. Abrí la puerta lentamente. La madera crujió con un quejido antiguo. Allí estaba, la figura de una mujer desconocida, envuelta en un abrigo de cuero negro. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían traspasarme. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz apenas un hilo. Ella sonrió, pero era un gesto helado, como si la calidez jamás la hubiera tocado. «Soy Carmen, vengo a buscar esto», dijo, extendiendo la mano y mostrando un pequeño objeto brillante. Era un llavero, uno que reconocí al instante. Era de mi abuelo, un recuerdo olvidado en el fondo de un rincón de mi ser. Pero esto no era lo que la hizo entrar. Había algo más en su mirada. «¿Qué tienes que ver con mi abuelo?», exigí, mi voz temblando de incertidumbre. «Tu abuelo no era quien creían», dijo ella, y mis entrañas se retorcieron como si recibiera un golpe. Esa frase se sintió como un balde de agua fría. Lorenzo se acercó a mí, la preocupación haciendo que su ceño se frunciera más. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, manteniendo una distancia defensiva. «Es un asunto complicado», respondió Carmen, sin dejar de mirarnos. «Pero lo que él dejó atrás es más que una herencia. Es un secreto». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y opresivas. Mi corazón empezó a acelerar. «¿Secreto?», pregunté, incapaz de articular más. «Su fortuna no vino de ningún trabajo honesto», dijo ella, su voz cargada de gravedad. «Tu abuelo era parte de algo más oscuro, algo que podría poner en peligro a cualquiera que toque su legado». De repente, el aire se tornó denso. Todo lo que creía saber sobre mi abuelo se desmoronaba. La idea de su fortuna brillante se llenó de sombras. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de oscuridad?», insistí, con la voz firmemente erguida. «Deudas, engaños, incluso personas a las que les debe vidas». «Él ha dejado enemigos, y ahora los enemigos vienen a buscar lo que creen que les pertenece. Bonificaciones y sangre», susurró sin ningún titubeo. Una risa contenida brotó de Lorenzo, como un mecanismo de defensa. «Esto no puede ser cierto», parecía pensar. Pero su mirada se hundía en el abismo de la incertidumbre. «¿Qué tipo de enemigos?», pregunté, ya sintiendo la pesadez de la preocupación apoderándose de mí. Carmen avanzó un paso, su mirada firme y atrapante. «No entienden lo que significa tu nombre, Isabela. No solo serás responsable de la herencia, sino también de las deudas y las vidas que se han perdido por ello». Mis piernas flaquearon. Todo giraba. ¿Qué había hecho mi abuelo? La ira, el dolor y el miedo comenzaron a mezclarse, y sin pensar, saqué el llavero de su mano. Algo estalló en su mirada. Ya no era solo una mujer extraña. Era una mensajera del caos. ¿Qué había liberado? «No», gritó Lorenzo, pero era demasiado tarde. Sentí que el llavero ardía en mis manos, como si de haber liberado un zorro que ahora corría hacia la oscuridad. La verdad no solo estaba escondida, estaba al borde de salir disparada, desafiante y oscura, lista para iniciar una tormenta sin igual en nuestras vidas. Mi mente se llenó de preguntas, pero el aire no dejaba espacio para las respuestas. ¿Qué iba a ser ahora? ¿Qué nos perseguía? Y sobre todo, ¿qué era realmente mi abuelo? La escena se congeló. La mujer que se hacía llamar Carmen, con su mirada gélida, parecía estar esperando una reacción. Mis manos temblaban y el llavero de mi abuelo brillaba como un faro en la oscuridad. «¿Qué quieres decir con que mi abuelo no era quien creían?», le pregunté, intentando mantener la voz firme.
aunque un nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme. Carmen tomó aire y vi cómo el silencio la envolvía como una niebla. Su expresión era inquebrantable mientras se acercaba más a nosotros. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que saben, incluso de lo que tú sabes. Su mirada se desvió hacia Lorenzo. Una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. Tu hermano tiene derecho a conocerlo también. La tensión entre mis labios se tornó en incredulidad. ¿Qué sabía Lorenzo que yo no sabía? A medida que Carmen hablaba, la habitación parecía estrecharse, encerrándonos en este secreto cada vez más pesado. Tu abuelo era parte de una organización secreta. Gente poderosa con la que no se debe jugar. Tu herencia está manchada de traición y sangre. Sus palabras flotaron y se rompieron como un cristal. Ahora que él ha muerto, esos enemigos vienen a cobrar cuentas. El aire se volvió denso. Me di cuenta de que el abrazo de la oscuridad que rodeaba la historia de mi abuelo era mucho más que una simple herencia, un legado de terror. El llavero comenzó a chirriar en mi mano, como si pudiera conectar con la energía de lo que me rodeaba. ¿Qué tipo de organización?, dijo Lorenzo, su voz apenas un susurro. A pesar de su incredulidad, había algo en su mirada que decía que él ya sabía más de lo que estaba disimulando. Algo que se remonta a generaciones. Los que pertenecen a esto no son amigos para los que están fuera, y para quienes lleváis su sangre. Carmen hizo una pausa, su rostro adquiriendo una grisura inquietante. No hay manera de escapar. El golpe de su último comentario nos dejó paralizados. Fue en ese instante que escuchamos el crujido de pasos apresurados en el pasillo. La puerta trasera de la casa, aquel umbral que creí que era un refugio, se estremeció con un golpe fuerte que resonó como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «Esos son ellos», dijo Carmen, como si el miedo le arrancara la voz. Lorenzo y yo intercambiamos miradas. No era un momento para dudar. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte estallido llenó la habitación. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral se encuentra un grupo de hombres vestidos de negro. Sus rostros eran sombras, pero sus ojos, llenos de determinación, brillaban como cuchillos. «¡Vengan por nosotros!», gritó uno, su voz resonando como un trueno, llenando el aire con una aura de amenaza. Carmen retrocedió, su rostro pálido, pero algo cambió en su mirada. Durante un segundo se notó una extraña mezcla de miedo y determinación. Antes de que pudiera pensar, ella saltó hacia mí y me empujó hacia el fondo de la sala. «¡Corre!», gritó, y antes de que pudiera procesar su orden, vi cómo los hombres entraban, sus movimientos bruscos y decididos. Los segundos se convirtieron en eternidad. Mientras Lorenzo y yo retrocedíamos, todo se tornó borroso. La habitación se llenó de gritos y el sonido de muebles siendo derribados. La sensación de peligro se adhirió a mi piel como un sudor frío. Corrimos hacia la cocina, pero mis piernas se sentían pesadas, abrumadas. ¿Qué pasaría con Carmen? La imagen de su valentía flameaba en mi mente, pero no había tiempo de pensar. El eco de las voces de aquellos hombres se acercaba cada vez más. «No lo sabía, Lorenzo. Nunca supe de esto», le dije mientras intentábamos encontrar un camino hacia la salida. Los pasos retumbaban y una sombra se abalanzó detrás de nosotros. Todo mi mundo se había vuelto un caos. En ese momento, una explosión sonó fuera de la casa. Una blanda explosión que vibró por el suelo y provocó que las paredes temblaran a nuestro alrededor. «Esos hombres son más peligrosos de lo que pensaba. Debemos salir ya», grité, y la urgencia me llenó como una ola.
Mientras avanzábamos hacia la puerta del frente, no pude evitar mirarme una vez más en la habitación que siempre había llamado hogar. En un instante de claridad, lo entendí. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi abuelo, sobre Lorenzo, estaba lleno de secretos y mentiras que ni yo ni él estábamos preparados para enfrentar. Y Carmen quedaría atrapada en este caos. Los hombres se estaban acercando y el aire olía a peligro inminente. Debíamos escapar. Mis pensamientos giraban en torno a lo que significaría para nosotros ahora, lo que habíamos descubierto, y sobre todo, si había alguna forma de salir de esto con vida. Esto apenas comienza, ¿verdad? Murmuré a Lorenzo, el miedo apretando mi pecho. Y la respuesta que me dio fue solo un silencio que resonó más fuerte que cualquier grito. El caos estaba a punto de desatarse, y no sabía si estaría lista para enfrentarlo. Las palabras de Carmen flotaron en el aire, mientras el terror se apoderaba de nosotros. Los enemigos vienen a buscar lo que creen que les pertenece. Justo en ese momento, el eco de los pasos se acercaba, resonando por el pasillo como un tambor lejano. Lorenzo y yo intercambiamos miradas. No había tiempo para evasivas. Teníamos que movernos, y rápido. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el grupo de hombres se abalanzó hacia nosotros. Sus rostros ocultos tras pasamontañas, sombras que prometían dolor. Elevé el llavero, abrumada por una mezcla de miedo y determinación. Teníamos que encontrar una salida. ¡Sí a la cocina!, grité, empujando a Lorenzo hacia la puerta. Corrimos, con el corazón a 1000 por hora, el aliento agitado. Cada paso resonaba, como un tambor en una catedral vacía. Al llegar a la cocina, vi las ventanas cerradas y temí que el mundo exterior ya se hubiera desvanecido. De pronto, un crujido ensordecedor resonó. La puerta trasera se había abierto con un golpe brutal, revelando a un hombre de ojos fríos, decidido. Su mirada se detuvo en mí, y justo cuando menos lo esperaba, un grito desgarrador llenó el aire. Era Carmen, acorralada por uno de los hombres. Se debió haber quedado atrás, y ahora estaba atrapada. 2 figuras más rodeaban el espacio, cerrando nuestro único camino de escape. Lorenzo intentó retroceder, pero no había forma. Nuestros ojos se encontraron, y vi terror en el suyo. «Isabela», gritó Carmen, «no te acerques a ellos». Un sudor frío recorrió mi espalda. En ese instante, el destino se volvió oscuro. Tal vez por instinto o desesperación, solté el llavero y me adelanté. Quería salvarla, aunque las ondas amenazaban con tragarnos a todos. «¡Carmen!», grité, pero mi voz sonó lejana, como si viniera de un sueño. Pero entonces, un estallido sonoro, como si un rayo hubiera caído en la habitación. Lorenzo y yo retrocedimos en shock. El hombre que tenía a Carmen la soltó de repente. Ella cayó al suelo y todos nos congelamos ante la escena caótica. El espacio se llenó de polvo y ecos. La puerta principal se había desmoronado. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una figura conocida apareció en el umbral. Martín, el viejo amigo de la familia que no veía desde hace años. Su rostro era una mezcla de determinación y cólera. Se lanzó hacia los hombres con una fuerza inesperada. «¡Fuera aquí!», exclamó, como si conociera a esos hombres. El asombro se apoderó de mí. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo conocía a estos tipos? Mi mente dio un giro brutal. El revés de la situación era indescriptible. La confusión se apoderó de mí. «Martín, ¿qué haces?», pregunté, casi sin aliento. Pero él no me respondió. Se abalanzó sobre el primero de ellos, un puño lanzado con potencia. A mi alrededor, el caos se desataba. Los hombres que buscaban a Carmen estaban ahora distraídos por la inesperada llegada de Martín. Más que nunca necesitábamos actuar, pero de repente la sala se llenó de un grito desgarrador.
Era Lorenzo. Lo vi caer al suelo, una angustia absoluta en su rostro. ¡Lorenzo! Grité, corriendo hacia él, pero una mano temblorosa me detuvo. Era Carmen. No, no vayas. Su rostro estaba pálido, como si el miedo hubieran destilado toda la vida de su cuerpo. Y ahí estaba Lorenzo, tendido, su pavor inquietante. La rabia y el miedo se mezclaron en mí, desde lo más profundo. Al tocar su brazo, un destello de dolor atravesó mi pecho. Pero algo más se cocinaba en el aire. La verdad visible, pero aterradora. Espera. Carmen me miró, transformando su expresión. Hay algo que no te he contado. El confuso sonido de gritos y golpes se silenciaron cuando las miradas de Carmen y yo se encontraron. Algo se revelaba tras sus ojos, y sin quererlo, un recuerdo distante cruzó por mi mente. Algo sobre el abuelo, secretos que quedaban ocultos. Tu abuelo, él, comenzó, sus labios temblando. Nunca quise que esta verdad saliera a la luz. Pero él no era solo un hombre de sombras. Los rostros de los hombres se oscurecían, el pánico crecía, pero lo que dijo Carmen era suficiente para helar mi sangre. Él te eligió, Isabela, a ti como su sucesora. Sus palabras caían pesadas, cargadas de un significado aterrador. En ese instante comprendí que la oscuridad sobre mi abuelo se extendía a mí, a Lorenzo. Tenía que elegir, seguir el camino que él había trazado o enfrentar el abismo. La revelación me tenía atrapada, pero no había tiempo. El grito de Lorenzo aún retumbaba en mis oídos. ¿Iba a salir de esa casa con más preguntas que respuestas? Y sobre todo, ¿quién se convertiría en el verdadero enemigo? El tiempo pareció congelarse en el caos que se desataba a nuestro alrededor. A medida que los hombres con pasamontañas se agolpaban en la cocina, Carmen me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. La revelación que había compartido era una tormenta en mi mente. Nunca había imaginado el oscuro legado de mi abuelo, pero ahora no podía huir de ello. Isabela, tenemos que irnos, gritó Lorenzo, su voz llena de pánico. Yo estaba a su lado, mi corazón latiendo de una forma salvaje. ¿Qué sucedía con él? Sabía que había algo más que no me había contado. El tiempo se movía como en cámara lenta. Martín se lanzó hacia uno de los hombres, golpeando con todas sus fuerzas, pero no era suficiente. Dos hombres se acercaron, ojos fijos en nosotros, y sentí que la esperanza se evaporaba como el aire. El miedo se apelotonaba en mi pecho, aplastante. ¡Basta!, gritó uno de los hombres, su voz resonando por toda la cocina. No están en posición de hacer preguntas. Lorenzo se movió rápidamente, evitando la mano que uno de ellos extendió hacia él. Pero fue demasiado tarde. Un hombre lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo. Yo sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¡No!, grité, y en un arranque de rabia y miedo corrí hacia ellos, sin plan, sin estrategia. Sentí que el llavero ardía en mi mano, como la única arma que tenía. Pero antes de que pudiera hacer algo, el sonido de un disparo rompió el aire. El estruendo resonó como un trueno, y el hombre que sostenía a Lorenzo cayó al suelo. La escena se congeló por un segundo, y después el caos se desató. Todos miramos hacia la entrada. La figura de un hombre apareció en el umbral, con una pistola todavía humeante en su mano. No era un extraño, era el abuelo de Lorenzo, un hombre que todos creíamos muerto. ¡Tú!, grité, mi voz apenas un susurro mientras mi mente daba vueltas en una vorágine de confusión. No puede ser. Lorenzo, de pie como un espectro, miraba a su abuelo con los ojos desorbitados. La traición y el alivio
se mezclaban en su rostro. Me di cuenta de que todo lo que pensábamos que conocíamos sobre nuestras familias era una muralla de mentiras. «¡Váyanse!», gritó el abuelo, su voz firme y cargada de poder. Los hombres con pasamontañas vacilaron, mirándose unos a otros. «Confundidos y nerviosos, nos has traicionado», dijo uno de ellos, su voz un susurro cargado de rabia. No podía creer que era un aliado de hace años, ahora convertido en enemigo. «Esto no es lo que parece», intervino el abuelo, su mirada afilada como un cuchillo. «No se trataba solo de la herencia, sino de protegerlos». «¿Protegernos de qué, abuelo?», preguntó Lorenzo, su voz quebrándose. ¿Qué había hecho su familia para vivir en esta constante sombra? «De ellos», respondió su abuelo, señalando a los hombres que aún permanecían en la cocina. En ese instante se escuchó un grito aterrador. «Carmen». Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. La siguiente escena fue un apocalipsis. La cocina se llenó de gritos, disparos y el sonido de muebles cayendo al suelo. Martín estaba golpeando a un hombre, pero un disparo resonó y lo vimos caer, su cuerpo impactando contra el suelo. En un instante, la realidad se tornó oscura. La confusión se apoderó de mí. Lo último que recuerdo fue un estruendo ensordecedor y la imagen borrosa de Lorenzo arrastrándome hacia una salida, mientras el fuego de la traición y los secretos nos consumían. Todo se derrumbaba a nuestro alrededor, la verdad y las mentiras entrelazándose como sombras. El abismo se abría ante nosotros, sin respuestas a la vista. Todo lo que creíamos seguro se desvanecía. En medio del caos, sentí un enorme peso en mis manos. El llavero de mi abuelo, un símbolo de un legado del que intentábamos huir. Mientras corríamos, una pregunta resonó en mi mente. ¿Era realmente él el enemigo? ¿O nos había estado protegiendo de un oscuro pasado que nunca entendimos? No había tiempo para pensarlo. La verdad estaba al borde de desatarse, pero ahora más que nunca, nuestros destinos estaban entrelazados y la supervivencia era la única esperanza. La confusión reinaba en la cocina. La llegada del abuelo de Lorenzo había cambiado drásticamente el panorama, pero el caos no se detenía. Los hombres de negro se movían con furia, como sombras que parecían alimentarse de la tensión que llenaba el aire. «Vamos, Isabela, corre», gritó Lorenzo, pero mis pies estaban pegados al suelo. La imagen de su abuelo, una figura de autoridad conocida, se enfrentaba a esas amenazas con una valentía que nunca había imaginado. Sin embargo, entre los gritos y los disparos, lo que necesitaba era una respuesta. ¿Qué estaba pasando realmente? Mientras Martín se levantaba, tambaleándose después de ser derribado, la incertidumbre me invadió. ¿Eran nuestros aliados o enemigos? La confusión se arremolinaba como una tormenta en mi mente. «¡Tú no eres mi abuelo!», gritó Lorenzo, sus palabras desgarradoras. Era un reclamo que retumbaba en el espacio. Aquella no era la figura familiar que él recordaba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo resonó afuera. Un fuerte golpe seguido de un crujido ensordecedor. La puerta principal se agrietó y una figura más entró en la escena. El aire se volvió aún más denso, y cuando todos miramos hacia la entrada, me paralicé. Era Emilia, mi madre. Apareció en el umbral con el cabello desordenado, la mirada intensa y una expresión que mezclaba miedo y determinación. No podía creer que ella estuviera aquí. La incertidumbre y el dolor se desplazaron a mi corazón, mientras la verdad se volvía un torbellino a mi alrededor. «¡Isabela!», dijo, avanzando hacia mí con urgencia. No parecía preocuparse por el escenario caótico. Sus ojos buscaban los míos. «¿Qué haces aquí?», pregunté, atónita. «No hay tiempo, hija. Debo protegerte», respondió,
mientras los hombres en la cocina cambiaron su atención hacia ella. Lorenzo retrocedió confundido. La tensión en la sala crecía como una marea. La idea de mi madre en medio de este oscuro laberinto me dejó sin aliento. ¿De protegerme de qué?, susurré, temiendo la respuesta. De todo, respondió Emilia, casi como si no hubiera escuchado mi pregunta. De tu abuelo, de su legado oscuro. Un viento helado atravesó el espacio. ¿Qué significaba eso? Necesitaba respuestas. La confusión me llenó mientras veía el revuelo y la incertidumbre en los rostros de todos. ¡Basta!, gritó el abuelo de Lorenzo, su voz retumbando como un trueno. Eso hizo que todos retrocediéramos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó paralizada. Emilia levantó su mano y un destello de luz surgió de ella, como un relámpago. Era un objeto brillante que apareció entre sus dedos, un amuleto. Su superficie reflejó la luz de la cocina y un escalofrío recorrió mi espalda. —¿Qué es eso? —preguntó Lorenzo, incredulidad palpable en su voz. —Es parte de la verdad sobre tu abuelo —dijo Emilia, su mirada fija en el objeto. Sin esto, nunca podremos romper el ciclo de oscuridad que él dejó atrás. La habitación se llenó de murmullos y miradas atónitas. En ese momento todo se detuvo. La revelación de mi madre, la culpa ríspida en el aire, el miedo palpante, se agolpaban alrededor de mí como una espiral imparable. —¿Por qué no me lo dijiste antes? —grité, el dolor brotando. ¿Por qué había secretos entre nosotros? —Porque quería protegerte —respondió con una fuerza inquebrantable. Los hombres de negro comenzaron a moverse, su atención ahora centrada en ella. Tu abuelo no era solo un hombre de sombras. Era el líder de una organización secreta. Y ahora quieren acabar con nosotros. Todo en mi interior se detuvo. La verdad sobre mi abuelo se expandía ante mí, oscura como una noche sin fin. Francescas mentales llamearon en mi mente. Sin embargo, un grito desgarrador irrumpió de nuevo. Era una voz conocida. —Martín. —No puedes hacer esto —gritó, siendo agarrado por uno de los hombres que había estado en la cocina. —Esto no es lo que piensan. En ese instante, el horror se apoderó de mí. Sabía que este conflicto iba más allá de nuestro entendimiento y que estaba a punto de convertirse en algo aún más devastador. El amuleto que Emilia sostenía vibró, enviando una oleada de energía que iluminó la habitación. Pero en medio de esa luz, noté algo extraño. El abuelo de Lorenzo sonreía, y no era una sonrisa de alivio. Era un brillo oscuro en sus ojos. Y entonces, en un giro inimaginable, él lanzó un grito. Esto apenas comienza. La sala se llenó de gritos, el caos aún reinante. La figura oscura, que había estado en las sombras, ahora se revelaba con toda su fuerza. Mientras el vínculo familiar y los secretos se deslizaban como un papel quemándose, me di cuenta de algo escalofriante. El verdadero enemigo no estaba solo fuera de nosotros, también estaba dentro de nuestro propio círculo. Todo lo que había creído, mi familia, mis recuerdos, pronto se desvanecerían. ¿Qué estaba dispuesto a hacer mi abuelo? En un instante, la verdad se tornó oscura, y el caos se convirtió en un eco de nuevas traiciones. Las relaciones se tambalearon, y las preguntas comenzaron a superarse unas a otras. ¿Quién era R? La presencia del abuelo de Lorenzo había encendido un fuego peligroso. La tensión cortaba el aire como un cuchillo, y en medio de esto, la revelación de Emilia nos dejó atónitos. Ella levantó el amuleto, un objeto que parecía tener vida propia, y el brillo iluminó sus rasgos mientras los hombres de negro nos rodeaban. —¿Qué estás diciendo? —exigió uno de ellos, dando un paso hacia adelante, su rostro oculto por la sombra del pasamontañas. La sala vibraba con peligro, y mis manos temblaban mientras apretaba el llavero de mi abuelo.
Tu abuelo estaba en el centro de todo esto. No puedes confiar en él, respondió Emilia. Sus palabras se sintieron como un golpe en el estómago. El abuelo de Lorenzo, en quien Mario había depositado su confianza, no era el hombre que creíamos. Los hombres dieron un paso hacia nosotros, sus ojos centelleando con intención amenazante. Un golpe sordo resonó desde el fondo de la casa. Todos nos detuvimos un segundo. El murmullo cesó y la incertidumbre llenó el espacio. «¡Cállate, vieja!», gritó uno de los hombres, apuntando su arma hacia Emilia. Martín, que todavía se recuperaba de ser derribado, dio un paso hacia adelante, con un aire que decía que estaba dispuesto a luchar. Pero lo que sucedió a continuación desató el horror absoluto. Un destello de luz se juntó con un grito desgarrador. Martín cayó de rodillas, un brillo metálico asomando de su chaqueta. El hombre que lo había atacado parecía haberlo alcanzado en el costado. «¡No!», grité mientras su cuerpo se desplomaba. La escena se volvió un torbellino de caos. Las luces comenzaron a fallar, llenando el aire de penumbra y pánico. Lorenzo se lanzó hacia su abuelo. «¿Qué has hecho?», rugió, enfrentándose a él, pero el abuelo solo permaneció oscuro, inmóvil. Las luces se apagaron por completo y un silencio abrumador siguió. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué estaba pasando aquí? Antes de que pudiera procesar la situación, un ruido fuerte quebró la oscuridad. El sonido de un portón abriéndose de un golpe. La entrada de la cocina salió volando. Un nuevo grupo de hombres, armados y con rostros que ya no eran sombras, entró como un vendaval. «¡Vamos!», gritó uno, con voz autoritaria. «¿No se dan cuenta de lo que han desencadenado?». En un ataque de adrenalina, miré a Lorenzo, el horror reflejado en sus ojos. Todo el mundo parecía estar buscando una salida, y yo sentí que me ahogaba. «Debemos salir de aquí», dije, y empecé a retroceder hacia la puerta trasera. El llavero aún ardía en mi mano, pero conforme retrocedí, algo inesperado ocurrió. La habitación se iluminó de repente. Un brillo azul pálido invadió el lugar, como si la oscuridad intentara hacer una pausa. Emilia, con el amuleto alzado, parecía ser quien lo provocaba. «¡Aguanten!», gritó, y la luz pareció intensificarse, enfrentándose a la inminente amenaza. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el abuelo de Lorenzo lanzó un grito desgarrador. «¡No! ¡No quiero que esto continúe!». Antes de que pudiera entender lo que pasaba, el amuleto que Emilia sostenía vibró violentamente. En un instante, la habitación estalló. Una onda de energía lanzó a todos hacia atrás. Caí al suelo, sintiendo el nudo en mi garganta, mientras miraba cómo Lorenzo volaba por el aire. Todo se sentía irreal. El estruendo me hizo perder la noción del tiempo. Y entonces, en medio de ese caos, me di cuenta de que algo había cambiado de forma irreversible. El amuleto chocó contra la pared, rompiendo silencio y misterio, y liberando un oscuro secreto que había estado oculto. La luz parpadeó, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Al alzar la vista, entendí que había algo más que solo traiciones. Todo se volvió más oscuro y confuso cuando vi al abuelo de Lorenzo mirarme con ojos fríos. No podía esperar. Susurró. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué había hecho? La realidad que creí que conocía se desmoronaba. Todo se llenó de preguntas que no podía formular, y algo en mí se quebró. En el momento en que la luz se disipó y la confusión se apoderó de mí, un grito rasgó el aire. La única certeza que tenía era que todo lo que creía saber estaba al borde del colapso.
¿Podríamos sobrevivir a esto? ¿Y cuál era la verdadera naturaleza de estos hombres? ¿Nos habían estado protegiendo o solo escondían oscuros secretos? El amuleto, el abuelo, el caos que nos rodeaba eran solo el principio. La historia apenas comenzaba a revelarse y los vínculos familiares que pensé que eran fuertes se tambalearon y se torcieron. Todo podría desmoronarse. Y entonces, ¿quiénes éramos realmente? El destello del amuleto de Mulia comenzó a desvanecerse, llenando la habitación con una luz parpadeante, como una esperanza agonizante. Los hombres en la cocina vacilaron, pero la confusión reinante se convirtió en caos absoluto cuando el abuelo de Lorenzo, con una expresión que ya no era de poder, gritó: «Isabela, cuídate». Un instante después, un disparo resonó. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo. La bala atravesó el aire, un rayo mortal que pareció traer el tiempo de nuevo a su normalidad. El hombre de negro que había apuntado a Emilia se desplomó. Eso provocó una reacción en cadena. El resto de ellos retrocedieron, sorprendidos, el pánico relampagueando en sus ojos. «¿Qué demonios ha pasado?», gritó uno, mirando hacia su compañero caído en el suelo, un charco de rojo comenzando a expandirse. Pero la verdadera sorpresa no llegó hasta que una figura emergió de la penumbra detrás de ellos. Era Carmen, en sus manos un arma. Estaba respirando con dificultad, su rostro pálido como el papel, pero había fuego en sus ojos. «Perdón, amigos, pero esto se ha vuelto personal», dijo, con una voz que resonó por las paredes. La escena se volvió completamente caótica. Lorenzo no podía creer lo que estaba viendo. «¿Carmen? ¡No!», gritó, como si la simple idea de que ella estuviera involucrada en esto fuera una traición. Y allí estábamos, todos nosotros juntos, en medio de un torbellino de traiciones, secretos desvelados y alianzas que nunca imaginé. El abuelo de Lorenzo nos observaba, su mirada endurecida por la sorpresa y posiblemente el reconocimiento. Carmen apuntó a otro de los hombres, que comenzó a retroceder. Ninguno de nosotros entendía completamente su papel en este juego, pero estaba claro que sus decisiones habían sido impulsadas por algo más que la supervivencia. «Carmen, ¿qué estás haciendo?», pregunté, la voz temblando. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió con determinación. «La verdad nos ha engullido. El legado de tu abuelo es un monstruo, pero podemos acabar con él». Sin embargo, el ambiente se volvió a encender cuando el abuelo de Lorenzo avanzó con una peligrosa calma, como si todo esto fuera solo un juego para él. ¿Es eso lo que crees, Carmen? ¿Que tú puedes romper el ciclo? Los ojos de su abuelo brillaron con un absoluto desprecio. Se giró hacia mí y mis manos temblaban con el llavero aún en la palma. «La única forma de detener esto es eliminando a todos los que se interpongan». El eco de su voz resonó en mi mente. Eliminar. Nunca había pensado que esto pudiera pasar. ¿Era realmente su legado un monstruo que devoraba todo a su paso? Fue entonces, en medio de esta tormenta de sentimientos, cuando un grito escalofriante desató el pánico. Era Martín. En un último esfuerzo, desató un movimiento que lo llevó a caer al suelo, lastimado y vulnerable. Su rostro mostraba la agonía, el sudor chorreando de su frente. «¡No!», grité, pero antes de que pudiera correr hacia él, Emilia hizo un movimiento decisivo para ponerme a salvo. «¡Isabela! ¡No!», me gritó, empujándome hacia atrás. El disparo resonó sobre su voz y la habitación se llenó nuevamente de ecos. Los hombres de negro comenzaron a retroceder, confundidos, llevándose a sus compañeros caídos, pero la conmoción ya estaba sembrada.
Sin embargo, en la confusión de la batalla, lo que no pudimos prever ocurrió. Una de las paredes se desplomó. Un destello brillante asomó, mientras una pequeña caja cayendo al suelo reveló imágenes de otro tiempo. Era una grabación. Las sombras brillaban en la pantalla, revelando una escena familiar que jamás había visto. Allí estaban mi abuelo, mis padres y un grupo de hombres que pronto reconocí. Eran los hombres de negro, pero no como los conocíamos. Reían, celebrando en una ceremonia. La verdad se hizo evidente. Todos eran parte de algo más grande. Un ritual de traición. Las heridas instantáneamente se despertaron y el nudo en mi garganta se tensó. ¿Qué significaba? Carmen estaba a un paso de mí, sus ojos reflejando desesperación. La historia que habíamos conocido se desmoronaba. El amor y los recuerdos parecían ser solo telones de fondo de un espectáculo mucho más oscuro. ¿Era posible que los héroes fueran villanos también? ¿Qué secretos realmente habían enterrado en el pasado? El abuelo miró la pantalla. Su expresión se tornó sombría. Ya no importa. Lo que importa es la herencia de este legado. Ustedes son parte de él. Mi mente estalló en una vorágine de preguntas. ¿Quién eras realmente, abuelo? La certeza de que todo lo que creí era un mero espejismo estaba desgarrando mi realidad. Mientras el ruido del caos se desvanecía, el eco del destino resonaba en mis oídos. El pasado y el presente se entrelazaban cruelmente, como un juego al que aún no tenía acceso. Mi abuelo, mis padres, una historia de sombras y reflejos. ¿Quién era yo en medio de todo esto? Y sobre todo, ¿qué nos esperaba en el oscuro camino que apenas comenzábamos a recorrer? La sala seguía vibrando y el vacío se profundizaba. La verdad se dejaba caer como una guillotina y era hora de enfrentarla. ¿Sería capaz de seguir adelante sin perderme en la oscuridad? La sala vibraba con la energía que había dejado la revelación. Emilia, aún sosteniendo el amuleto, miraba fijamente a su alrededor, como si esperara que el mismo aire respondiera a sus palabras. «Necesitamos salir de aquí, ahora», dijo, su voz temblando un poco. El miedo brillaba en sus ojos. Miré a Lorenzo. Su expresión era un torbellino de confusión y dolor. Antes de que pudiera decir algo, escuchamos un estruendo ensordecedor. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Eran aquellos que nos habían estado persiguiendo. Mis pulmones se quedaron vacíos. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos, levantando el arma. El tiempo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor descontrolado. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pregunté, mi voz apenas un susurro en medio del caos. Sin previo aviso, Carmen se lanzó hacia uno de los hombres, mientras yo sentía que el mundo giraba a mi alrededor. En un instante, el espacio se llenó de gritos, explosiones, y la sensación de peligro se hacía cada vez más palpable. Y entonces todo se rompió. Un destello de luz blanca llenó la habitación. Era como si el amuleto de Emilia hubiera liberado una ola de energía. La ventana detrás de mí estalló en 1000 pedazos, enviando fragmentos de cristal volando por el aire. «¡Isabela!», gritó Lorenzo. Pero el sonido se perdió en el clamor de la explosión. La onda expansiva lanzó a todos contra las paredes. El dolor me recorrió el cuerpo al impactar, y caí de rodillas. La escena se oscureció. Cuando recuperé la vista, vi a los hombres de negro desmayados en el suelo. Algunos de ellos heridos, otros simplemente inconscientes. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando entender el caos. Regresé la vista hacia Emilia,
quien yacía en el suelo, con el amuleto aún brillando, ahora parpadeando débilmente. La luz que había escapado había creado un espacio de silencio, pero era un silencio tenso. Algo estaba a punto de pasar. En medio del desorden, el abuelo de Lorenzo se acercaba rápidamente. Su rostro era una mezcla de sorpresa y furia. Miró a su hijo y luego a Carmen. «¿Qué hiciste?», preguntó, como si lo que había ocurrido fuera imperdonable. «Yo no quería, pero era la única manera de detenerlos», respondió Carmen, respirando entrecortadamente, tratando de levantarse. Sudor frío recorrió mi frente al escuchar su voz. Había algo en su tono, una desesperación que no había notado antes. Me encontraba de pie, a duras penas, mientras la realidad se imponía, y todo lo que creía saber empezaba a desmoronarse. Pero de repente una explosión más fuerte resonó afuera. La puerta del patio se hizo añicos. Una sombra oscura se lanzó hacia nosotros. «¡Salgan!», gritó Lorenzo, y vi su rostro aterrorizado. Pero no se podía evitar el horror. Una imagen fugaz impactó mis pensamientos. La figura de un hombre alto, con una máscara en el rostro y una sonrisa macabra, se precipitó hacia nosotros y en un abrir y cerrar de ojos lanzó el objeto que llevaba en la mano. Una bomba. La habitación se llenó de una luz cegadora, un rugido ensordecedor, y el tiempo pareció detenerse. Entonces la oscuridad se precipitó sobre mí. Desperté entre escombros, la mente nublada. El eco de los gritos todavía retumbaba en mis oídos. Miré a mi alrededor. Todo estaba distorsionado. La cocina había sido convertida en un campo de batalla, y el aire era irrespirable. Y ahí, en medio del caos, sentí que mis fuerzas flaqueaban. Antes de desmayarme, la última imagen que vi fue la de Lorenzo sosteniendo el amuleto de Emilia, su rostro lleno de determinación. Cuando volvió en sí, noté que el brillo del amuleto había desaparecido. Sin embargo, lo más impactante fue el silencio. El humo se disipaba lentamente. A mi alrededor, levantando la vista, vi a todos paralizados, como si la vida se hubiera detenido. «¿Dónde están?», grité, intentando levantarme. El terror llenaba cada rincón de mi ser, hasta que entendí la verdad desgarradora. La figura que había lanzado la bomba era mi padre. El polvo aún flotaba en el aire, una mezcla de miedo y adrenalina. Cuando finalmente el polvo se asentó, vi a Lorenzo tambaleándose, su rostro pálido y lleno de confusión. A su lado, Carmen lo sostenía, sus ojos iluminados por el miedo. «No puedo creerlo», gritó Lorenzo, temblando. «¿Cómo es posible que...?» Del umbral, una figura familiar se perfiló. Era mi padre. Su mirada era sombría, pero estaba decidido. «Isabela», dijo, su voz profunda reverberando en medio del caos. El tiempo pareció detenerse. Mi mundo se desmoronaba. No podía entender cómo él, el hombre que había creído conocer, se había convertido en el centro de este horror. Miré a Lorenzo. Su dolor reflejaba el mío. «¿Por qué, papá?», pregunté, con el nudo en la garganta. Mi voz temblaba. «Porque necesitabas saber la verdad», respondió él, su tono grave. Se acercó, pero la distancia entre nosotros era abismal. Justo entonces, un grito resonó en la cocina y volví la mirada. Uno de los hombres de negro, aún consciente, se levantó, sacudiendo la cabeza como si tratara de recomponerse. «¡No se lo digas!», rugió. Su mirada contenía una mezcla de odio y temor. El rostro de Lorenzo se torció en un gesto de desdén. «Lo que te espera es oscuridad», respondió mi padre, caminando hacia adelante. Miré a Carmen, cuya expresión pasó de la incredulidad a la determinación. «Él no puede seguir así»,
gritó Carmen. Lo arrestamos a esto. Las palabras salieron como un torrente. Vi cómo la mirada de mi padre se endurecía, pero justo cuando estaba a punto de contraatacar, Emiliano, el amigo de la familia, apareció, ayudando a Martín a levantarse. «¡Es el momento!», gritó Emiliano. «Vamos, tenemos que salir de aquí». El fuego en sus ojos encendió algo en mí. Algo cambió. La voz de mi padre resonaba como un eco. La verdad defendía a aquellos a los que amamos. Juntos. Nos deslizamos hacia la puerta trasera, una huida frenética ante el mar de incertidumbres. Miré a Lorenzo, que parecía un faro en la niebla. Necesitábamos unirnos para enfrentar lo que vendría. ¿Confías en esto?, le pregunté mientras corríamos. «Lo haré si tú lo haces, Isabela», respondió, su voz decidida. En la calle, el aire fresco nos golpeó. La escena era un caos, gritos, balas y la sensación de peligro inminente. Cuanto más corríamos, más cerca sentía que la sombra del legado de mi abuelo y los secretos de mi padre se alineaban, uniendo el dolor en un único grito. «Aguanta, Isabela, vamos», me animó Emiliano, guiándonos mientras cruzábamos la calle. No había camino de regreso. Las puertas del pasado se cerraban y un nuevo camino se abriría ante nosotros. Finalmente, alcanzamos un callejón. El silencio momentáneo nos envolvió. Lorenzo y yo nos miramos, nuestras respiraciones agitadas, aún retumbando, pero había un entendimiento mutuo. Aunque el camino sería peligroso, ya éramos parte de esto. «¿Y ahora qué?», preguntó Lorenzo, el temor en su voz aún palpable, pero con un destello de valor. «Ahora enfrentamos lo que sea que venga», dije, con la voz firme. Ahora todos teníamos que tomar una decisión. Teníamos que convertir el abuso del pasado en algo que pudiéramos manejar. No podía haber más secretos. Mientras avanzábamos hacia la incertidumbre, el futuro se tornaba más brillante. Había una chispa de esperanza en esa neblina. El viaje a Atenas comenzaba. Punto. Pero tal vez juntos podíamos desentrañar la verdad y salir avantes del abismo. La lucha por restaurar el legado del que fui parte llenaría mis días con un nuevo propósito y significado. ¿Lo lograríamos? Solo el tiempo lo diría. Y antes de que te vayas, necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Nos vemos en la próxima aventura.